Hola, somos un grupo de 5 alumnos que estamos cursando química organometálica y vamos a presentar nuestro trabajo sobre compuestos metalofarmacéuticos, agentes para diagnosis por imagen y agentes terapéuticos. Haremos una pequeña introducción, hablaremos sobre agentes para diagnosis por imagen y agentes terapéuticos y finalizaremos con aplicaciones futuras y desafíos y conclusiones. Los metalofármacos son medicamentos que contienen iones metálicos como parte activa en su estructura y cuya actividad biológica depende de la presencia del mismo. La incorporación de los metales a lo largo de la historia a los campos de la medicina y biotecnología ha supuesto la mejora de tratamientos de enfermedades como el cáncer y otro tipo de patologías inflamatorias. El uso de este tipo de medicamentos se remonta a la época de los antiguos egipcios y a la antigua civilización china, que utilizaban metales como el cobre para el tratamiento de algunas infecciones. No obstante, no fue hasta el siglo XX cuando comenzaron a desarrollarse los metalofármacos de manera sistemática y con base científica. En 1965, Barnett Rosenberg descubrió el cisplatino al observar que un complejo de platino inhibió la división celular de las bacterias, lo que llevó a estudios posteriores en los que se confirmó la eficacia de este complejo como fármaco. Los complejos metalofarmacéuticos se pueden clasificar según su mecanismo de acción. Pueden ser antitumorales, que inhiben la replicación del ADN de células tumorales como el cisplatino o el carboplatino, antiinflamatorios como complejos de oro, antimicrobianos que poseen actividad antibacteriana y antifúngica como los derivados de cobre y plata, y metalofármacos que participan en imagenología, como complejos de gadolinio, como la gadodiamina, que mejoran imágenes de resonancias magnéticas y otras técnicas. En cuanto a los agentes para diagnosis por imagen, se presentan los siguientes ejemplos: complejos de tecnecio 99, radiofármacos para gammagrafía y SPECT, compuestos de gadolinio. Comenzando por los complejos de gadolinio 3. Estos son útiles como contrastes por sus propiedades paramagnéticas. Sin embargo, son tóxicos en su forma libre, dada su elevada afinidad por las metaloproteínas del cuerpo. Por este motivo, deben estabilizarse a través de macrociclos. Existen muchos complejos de gadolinio, empleados como contraste, pero vamos a centrarnos en el gadobutrol. El gadobutrol es empleado en resonancia magnética. Su nombre comercial es Gadovist. Supone una mejora para ver tejidos blandos, como se observa en la comparación entre escáner nativo sin contraste frente a cuando se emplea gadobutrol. También se emplea en la combinación de tomografía por emisión de positrones junto con resonancia magnética. En la diapositiva se observa una comparación de técnicas entre las que se observan en la imagen 1 los rayos X de un angiograma coronario, una técnica invasiva, en comparación con la imagen 2, donde se muestra el resultado de una PET-MR que emplea flúor 18 como radioisótopo, algo común en esta técnica. Mientras que en la tercera imagen, tomada en vivo, se le aplica la misma técnica, esta vez con un enriquecimiento de gadobutrol, mostrándose de manera más específica la zona afectada de la arteria para identificar pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Existen diversas maneras de sintetizar gadobutrol de manera comercial y con alta pureza. Uno de los esquemas de síntesis es el que se presenta en la diapositiva, donde la primera parte implica la obtención del macrociclo butrol, para que en última instancia se le adicione óxido de gadolinio en medio acuoso con calor. Es la etapa de formación del complejo, el cual queda estabilizado por fuerzas electrostáticas donde el metal se une a los átomos dadores del macrociclo. El radioisótopo de tecnecio que más se utiliza en medicina nuclear es el tecnecio 99 metaestable, debido a que tiene un periodo de vida media de 6 horas, y no es necesario administrar grandes cantidades de fármaco a los pacientes. Se puede obtener con un generador de molibdeno 99 muy fácilmente, dando como resultado una elución estéril de pertecnetato de sodio con una concentración de tecnecio 99 metaestable de entre 10 y 9 molar. El pertecnato es una especie bastante estable, por lo que si queremos marcar un compuesto con el tecnecio, tendremos que reducirle, creando una especie más reactiva de tecnecio, para que así reaccione con el compuesto que queremos marcar. Para esto, se utilizan sobre todo compuestos con sales de estaño, como el cloruro estañoso de hidrato o el citrato estañoso. Esta especie de tecnecio más reactiva se pone en contacto con un agente quelante, dando como resultado el compuesto de tecnecio 99 metaestable con el quelato, como se observa en la diapositiva. Las dos técnicas más usadas para el diagnóstico de patologías utilizando este tipo de marcadores son la gammagrafía y el SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography. La gammagrafía se trata de una técnica de diagnóstico por imagen que utiliza la radiación gamma emitida por una fuente radioactiva para transformar esta señal en imágenes. La sustancia radiológica que se administra al paciente se une a moléculas específicas para que se distribuya por el cuerpo y vaya al lugar que queremos observar para realizar el diagnóstico. Una vez administrado este marcador radiactivo, se utiliza una cámara sensible a radiación gamma para captar las imágenes del órgano o zona del cuerpo que nos interesa. La gammagrafía se utiliza en casos donde se quieren observar órganos concretos o zonas diferenciadas del organismo. En el caso del SPECT, se combinan dos técnicas como son la tomografía computerizada y la emisión de radiación gamma por parte de un marcador radiactivo. Con el SPECT
se pueden observar cómo fluye la sangre dentro del sistema circulatorio y dentro de los propios órganos. Se obtienen las imágenes mediante el ordenador y este es capaz de generar una imagen en 3 dimensiones del órgano que estamos estudiando, como puede ser el cerebro. Se utiliza sobre todo para diagnosticar anomalías en los flujos de sangre en el organismo. También se puede utilizar para diagnosticar un tumor en el caso de que marquemos con el radioisótopo la molécula que vaya a ser diferencial al tumor. En la diapositiva se presentan los ejemplos de su uso en diagnosis de tiroides y Parkinson. Como agentes terapéuticos vamos a hablar del cisplatino y de complejos de rutenio, ferroceno y oro. El uso de metalofármacos anticancerígenos empleados en quimioterapia comenzó con el uso del cisplatino. Tras varios ensayos clínicos con resultados satisfactorios, su uso fue autorizado en 1979 por la FDA para tratar el cáncer testicular y de ovario. Actualmente, y a pesar del tiempo transcurrido, continúa siendo el metalofármaco antitumoral de referencia, que se emplea para tratar otros tumores como el cáncer de pulmón, vejiga, páncreas y colon, entre otros. Sin embargo, aunque su efectividad es superior al 90%, presenta algunas desventajas, como pueden ser la resistencia innata o adquirida y efectos secundarios como la nefrotoxicidad, neurotoxicidad y náuseas. En cuanto a su modo de acción, una vez se encuentra en el interior de la célula, pierde los ligandos cloruros y se coordina de forma covalente con el ADN, dañándolo y desencadenando la muerte celular. Dentro de los compuestos organometálicos de rutenio, una de las especies más conocidas es NAMIA. Fue el primer compuesto de rutenio con actividad anticancerígena en ser estudiado en seres humanos, en concreto para inhibir la metástasis de tumores sólidos como el cáncer de pulmón. Esta especie es estable en estado sólido, sin embargo en solución acuosa sufre procesos rápidos de hidrólisis que dependen del pH. A pH 7, el complejo desaparece en 15 minutos debido a la rápida hidrólisis de ligandos cloruro y DMSO. Mientras que al pH ligeramente ácidos y en agua pura solo ocurre la hidrólisis lenta de DMSO. Los primeros estudios sobre NAMIA se enfocaron en su interacción con la albúmina sérica humana y la transferina. El interés de esta última proteína surge porque el comportamiento químico de rutenio 3 es similar al del hierro 3. En este sentido, se propuso que los mecanismos de transporte del hierro podrían ser llevados a cabo por las especies de rutenio como una estrategia para entrar en las células. Otro efecto de este compuesto es la inhibición de la enzima metaloproteinasa de matriz, responsable de la degradación de la matriz extracelular, reduciendo la capacidad de las células cancerosas para invadir otros tejidos. Los complejos de ferroceno presentan una estructura tipo sándwich, donde un hierro se encuentra unido a dos anillos ciclopentadienilo que presentan actividad citotóxica. En la década de 1970, derivados de ferroceno ya fueron estudiados como posibles agentes anticancerígenos, mostrando actividad antitumoral moderada pero significativa in vivo. Actualmente, derivados de ferroceno presentan actividad prometedora tanto in vitro como in vivo, como pueden ser las sales de ferrocenio. Los dos ejemplos más exitosos son el ferrocifen para tratar el cáncer de mama y la ferroquina. Actualmente se ha realizado un estudio con una familia de derivados de ferroceno. De todos ellos, los compuestos 2 y 3 fueron los que presentaron mejores resultados, ya que presentan una actividad citotóxica comparable a la del cisplatino. El aurotiomalate de sodio es un complejo metálico de oro en estado +1 que se ha utilizado durante décadas para tratar enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. Actúa modulando la respuesta inmunitaria, aunque su mecanismo exacto aún no se conoce del todo. El interés por las sales de oro en medicina comenzó a finales del siglo XIX, cuando Robert Koch observó que podían inhibir el bacilo de la tuberculosis. Ya en los años 30 empezaron a utilizarse en reumatología tras verse mejorías en síntomas articulares. En cuanto a su estructura, este complejo tiene una geometría lineal típica del oro 1, donde el azufre del ácido tiomálico coordina con el oro. Es soluble en agua y estable gracias al ion sodio. Se sintetiza a partir del cloruro de oro y ácido tiomálico en condiciones controladas, protegidas de la luz y en atmósfera inerte, ya que es fotosensible y puede oxidarse. La administración debe hacerse con especial precaución. La dosis se ajusta según la edad y el peso del paciente y siempre se empieza con una cantidad pequeña para comprobar que el organismo lo tolera bien. A lo largo del tratamiento es imprescindible realizar un seguimiento médico riguroso. Se deben controlar periódicamente la función renal y hepática, así como los niveles de sangre mediante análisis clínicos. Además, se recomienda una radiografía de tórax al menos una vez al año. Este fármaco no debe utilizarse en personas con enfermedades graves de hígado, riñones, ni en casos de lupus u otras enfermedades autoinmunes. También está contraindicado en niños pequeños y no se recomienda durante el embarazo o la lactancia debido a posibles efectos secundarios. Aunque su uso clínico ha disminuido con el tiempo, el aurotiomalate sigue despertando interés en la investigación. Destaca especialmente en el ámbito de la bioelectroquímica, donde se ha utilizado en biosensores gracias a su capacidad para unirse a proteínas y a participar en reacciones redox controladas. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones futuras y desafíos.
Primero abordaremos el tema de la nanotecnología, metalofármacos e imagenología y después pasaremos a hablar sobre el desarrollo de agentes más seguros y específicos dentro del mundo de los metalofármacos. La nanotecnología se presenta como una nueva área de investigación en el estudio de materiales industriales con base en la creación de nuevas estructuras moleculares a partir de nanopartículas artificiales. Los metalofármacos están limitados por problemas relacionados con su toxicidad y la resistencia ejercida por las células tumorales, por lo que la nanotecnología ofrece soluciones mejorando la biodisponibilidad, estabilidad, selectividad hacia las células tumorales, mayor eficacia terapéutica, menor toxicidad y ofrece un diagnóstico más rápido y preciso. En el campo de la imagenología, la nanotecnología permite avanzar en el desarrollo de agentes de contraste para resonancias magnéticas y tomografías, como nanopartículas de oro, dióxido de hierro o de gadolinio 3, que ayudan a obtener una detección más precisa y rápida de las enfermedades mediante la mejora de la resolución de las imágenes médicas. En el tiempo en el que se han estado utilizando los metalofármacos tradicionales, se ha podido observar que están limitados por varios factores, como la toxicidad sistemática, la resistencia al fármaco y la falta de selectividad a la hora de atacar únicamente a células enfermas, dando lugar a una serie de problemas y efectos secundarios graves. Esto ha provocado el inicio de una nueva investigación y desarrollo de nuevos metalofármacos cuyo objetivo es la obtención de nuevos compuestos capaces de evitar estos efectos secundarios. Las líneas de investigación más importantes a día de hoy son las tres que se ven en imagen. La primera es el desarrollo de agentes antitumorales activos a partir de precursores por estímulos. Estos estímulos pueden ser la luz, el pH y otros muchos. Después encontramos la tercera generación de complejos de platino acoplados a moléculas transportadoras. Dos ejemplos de estos complejos son el lobaplatino y el carboplatino, que se pueden ver en la imagen inferior. Por último, aunque hay otras muchas más líneas de investigación, encontramos los complejos de platino citostáticos, que ofrecen una menor resistencia a las células malignas.